En esta nueva clase vamos a reforzar el método de secciones con el análisis de dos armaduras de geometría especial, donde será necesario generar un corte que atraviese a 4 elementos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 63 del capítulo 6 de la edición 12 del Beer&Johnston. Acá se nos dice que determine la fuerza en los elementos CD y JK de la armadura mostrada. Como sugerencia que empleemos la sección AA. Bien, entonces los elementos de interés son el CD y JK. Y para ello vamos a utilizar directamente la sección AA que se nos sugiere. En este escenario, si empleamos la región izquierda a partir del corte, no necesitamos las reacciones. En cambio, si empleamos la sección derecha, sí las necesitaríamos. De esta forma vamos a crear el diagrama de cuerpo libre para la sección AA. Yo por mi parte voy a utilizar la región izquierda y entonces consideramos una carga interna por cada elemento cortado. Y para definir la lógica en tensión o compresión de los elementos de interés, podemos observar que por la naturaleza de estas cargas, la deflexión de la armadura tenderá a ser en esta orientación. Por ello es más probable que toda esta cuerda de elementos superiores se encuentre en tensión, mientras que la cuerda de elementos inferiores estén en compresión. De esta manera asumiremos a CD en carga tensiva y a JK en carga compresiva. Los elementos internos no son de interés, sin embargo vamos a completar con sus fuerzas, las cuales asumiré ambas en tensión. Y entonces tenemos la fuerza sobre CD, la fuerza sobre JK, la fuerza JG y la fuerza CG. Y para establecer los valores de interés podemos generar suma de momentos en C o en J. Yo por mi parte voy a emplear la sumatoria de momentos en C. Así que considero un soporte ficticio en el punto y analizo el efecto de las demás fuerzas. Ya que estamos sumando momentos en C, las fuerzas que convergen a ese nodo no producen momento. Asimismo, la fuerza JG, ya que debido al concepto de línea de acción no describe una palanca. Y alrededor de C, las fuerzas de 3 kilolibras producen momento positivo, mientras que la fuerza JK momento negativo. La primera carga de 3 en B tiene palanca de 4,5. La segunda fuerza en A tiene palanca de 9. Mientras que la fuerza horizontal JK tiene una palanca vertical de 6. Despejamos la variable de interés y obtenemos 6,75 kip en compresión. Y directamente podemos realizar la suma de fuerzas en X, donde tenemos únicamente el efecto de la fuerza CD y negativo los 6,75 de la JK que acabamos de obtener. De esta manera ambas fuerzas son iguales. La diferencia es que CD es en tensión. Y con ello ya podemos avanzar al siguiente ejercicio que implica la misma armadura. Acá en el 664 se nos solicita la fuerza sobre DE y KL. Y como sugerencia que empleemos la sección BB. Entonces se requiere este elemento DE y este otro elemento KL. Nuevamente el corte atraviesa a 4 elementos. Y si trabajamos con la región izquierda no necesitamos las reacciones. Por lo tanto, de manera directa, trabajando con el diagrama de cuerpo libre para la sección BB, aislamos la porción cortada de la armadura, considerando una carga interna por cada elemento trazado. Y se cumple la lógica del caso anterior. Toda la cuerda superior es más probable que esté en tensión debido a la deflexión de la armadura, mientras que la cuerda inferior tiene que estar en compresión. Así que tenemos para DE carga tensiva, compresiva en KL y las fuerzas de los elementos verticales las asumiré en tensión. Completamos los vectores, fuerza DE, fuerza KL, fuerza DH y HK. Acá en este caso, con suma de momentos en K o en D, podremos obtener una de las incógnitas. Yo voy a aplicar sumatoria de momentos en D.
Al considerar un soporte ficticio en ese punto, se anula el efecto de todas las cargas que convergen a ese nodo, incluida la HK por el concepto de línea de acción. Las cargas de 3 en A, B y C generan momento en dirección positiva, mientras que la fuerza KL genera momento en dirección negativa. La carga en C tendría palanca de 4.5, en B palanca de 9, y en A palanca de 13,5. Negativo el momento de la fuerza KL, que al ser horizontal tiene una palanca vertical de 6 pies. Despejamos para KL y obtenemos 13,5 kilolibras, ello en compresión. Evidentemente la fuerza de E va a ser la misma al hacer el análisis horizontal, pues tenemos positiva la fuerza sobre ese elemento y negativa la que acabamos de calcular. Con ello, la fuerza sobre DE tiene el mismo valor, pero en tensión. Con ello ya está listo el análisis de los elementos que se solicitaban en esa armadura. Avancemos con el 663 de la edición 11. Cabe destacar que este es el 661 de la edición 10 y se nos dice que determine la fuerza en los elementos EH y GI de la armadura que se muestra en la figura. Como sugerencia que utilicemos la sección AA. Bien, entonces nos interesa EH y GI. Y nuevamente el corte AA atraviesa a 4 elementos. Y acá sí son necesarias las reacciones. Pues si consideramos la región izquierda tenemos un soporte en A y si consideráramos la sección derecha tendríamos el soporte en P. Así que vamos a iniciar dejando el registro de las reacciones. Para ello creamos el diagrama de cuerpo libre de la estructura. Y entonces aislamos la armadura, suprimiendo los soportes o conexiones y sustituyéndolos por cargas reactivas. Tenemos unión con pasador en A, lo que implica dos reacciones, una vertical y una horizontal. Mientras que en P, debido a los rodillos, tenemos solo reacción vertical. Directamente el análisis del eje horizontal. La fuerza X es 0 porque no hay carga externa por balancear en ese eje. Ahora voy a emplear la suma de momentos en A considerando un soporte ficticio y analizando el efecto de las demás fuerzas. Tenemos primero un momento positivo de la fuerza PY con palanca horizontal de 90 pies. Luego las tres fuerzas de 12 generan momento en dirección negativa y sus palancas son primero de 45 en I, luego de 60 en L y finalmente de 75 en O. Despejamos PY y vemos que es de 24 kilolibras o kips. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas verticales. Tendríamos positiva a Y, negativo 3 veces la carga de 12 y positivo los 24 de PY. Despejamos a Y y vemos que es de 12 kip. Así entonces, ya con todas las cargas externas definidas, trabajemos con la sección AA. Yo voy a emplear el hemisferio izquierdo y entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección AA. Aislamos la porción cortada de la armadura, colocamos la carga reactiva en A y consideramos una fuerza interna por cada elemento trazado. En este caso, por la naturaleza de estas cargas, es de esperar que la deflexión de esta armadura sea en esta orientación. Ello implicaría que es probable que toda la cuerda inferior esté en tensión, mientras que la cuerda superior esté en compresión. Por ello vamos a asumir a GI en carga tensiva y a EH en carga compresiva. Los elementos internos no son de interés, pero los asumiré en tensión. Y entonces tendríamos 12 kips en A, la fuerza GI, la fuerza EH, EF y FG. Acá podemos emplear suma de momentos en E o en G. Yo voy a considerar la sumatoria de momentos en E. De este modo, las fuerzas que convergen a ese nodo no producen palanca, entonces no generan momento. Y tendríamos momento positivo de la fuerza GI y momento negativo de la fuerza en A. Por su parte, para GI, ya que es horizontal, va a tener una palanca vertical de 16 pies. Mientras que para la fuerza en A, tenemos palanca horizontal de 30 pies. Despejamos GI y obtenemos 22,5 kilolibras, ello en tensión.
Y como no hay más fuerzas horizontales, ambas cargas van a ser iguales. Tendríamos positivo los 22,5 y negativa la fuerza sobre EH. Despejamos y obtenemos esa misma cantidad, pero en un estado compresivo. Y ahora avancemos al problema 64 que involucra esta misma armadura. Aquí se solicita la fuerza sobre HJ, E y L. Y como sugerencia que empleemos la sección BB. Es decir, entonces HJ y L. Y de nuevo el corte atraviesa 4 elementos. Y yo voy a trabajar con la sección derecha a partir del corte, donde necesitamos la reacción en P que ya hemos estimado. Así que generamos directamente el diagrama de cuerpo libre para la sección BB. Aislamos la porción cortada de la armadura, colocamos la fuerza reactiva en P y asumimos el estado de carga de los elementos trazados. De nuevo, dada la geometría y el sistema de cargas, es probable que desde el punto P la deflexión se vea de esta manera. Por ello, la cuerda inferior es probable que esté en tensión, mientras que la cuerda superior se esté comprimiendo. Así que asumimos IL en ese estado, HJ en compresión y completamos para los elementos internos. Tendríamos 24 kips en P, fuerza IL, fuerza HJ, JK y KL. Podemos emplear la suma de momentos en J o en L. Yo voy a utilizar sumatoria de momentos en L. Y con ello las fuerzas que convergen a ese nodo no producen momento. Asimismo, la fuerza JK por concepto de línea de acción. Y entonces tenemos momento positivo únicamente de la fuerza de 24 y momento negativo de la HJ y de la fuerza de 12 en O. Para la fuerza en P, que es vertical, tiene una palanca horizontal de 30. Para la fuerza de 12 en O, tiene palanca de 15. Y para la fuerza HJ, tiene palanca vertical de 16. Despejamos la variable de interés y obtenemos 33,75 kips en compresión. Realizamos la sumatoria de fuerzas en X, donde tenemos positivo los 33,75 que hemos obtenido y la fuerza IL. Despejamos la variable y obtenemos la misma cantidad, pero en tensión. Con ello está finalizado el análisis de esta armadura y como conclusiones podemos establecer que siempre que podamos no utilizar las fuerzas reactivas, hagámoslo y ello acelerará el proceso de cálculo. Además, a la hora de asumir las direcciones tensivas o compresivas de las fuerzas internas de los elementos trazados, podemos analizar cómo es aproximadamente la deflexión de la estructura y así poder definir si se está elongando o comprimiendo. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de análisis de armaduras. Gracias por su atención.